Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Anthony Jefferson Díaz Cadillo, actualmente estudiante de la carrera de Ciencia del Deporte y llevando el curso de Cátedra Vallejo. Como ensayo tenemos el cuento El Vencedor, que nos habla de cierta manera, primero por el autor. Como introducción vamos a hablar un poquito de César Vallejo, que es un importante escritor peruano, nacido en la provincia andina del norte mismo de Perú, ¿no? Durante su juventud, trabajó como maestro en el Colegio Nacional de San Juan en Trujillo entre los años 1913 hasta el año 1917. Esa experiencia que influyó profundamente en su obra literaria, ya que pudo observar de cerca la realidad social en los estudiantes y las desigualdades presentes en la misma sociedad. Esta misma manera hizo que él pueda tener ese punto de inflexión en la misma educación. Posteriormente emigra a París, donde vivió en condiciones precarias, ¿no? Económicamente, mientras se desarrollaba en su carrera literaria y consolidaba su pensamiento humanístico. En este contexto, el cuento nos habla El Vencedor, que refleja una experiencia vinculada al ámbito escolar, ya que donde se narra mucho el enfrentamiento del cuento entre dos niños llamados Juncos y Cancio. Aunque aparentemente se trate de una simple pelea infantil, no es así. El relato revela cómo las tensiones escolares, o bueno, en este caso las tensiones sociales y las desigualdades presentes en la sociedad también se manifiestan en la infancia. La historia muestra que la victoria física de Junco no genera alegría, sino una profunda reflexión sobre la forma en que se obtuvo ese triunfo. En la Defensoría del Pueblo, la violencia escolar no es un fenómeno aislado, sino que muchas veces reproduce las mismas desigualdades y conflictos estructurales, en este caso presentes en la sociedad. Ante este escenario surge mucho la controversia si la victoria que fue obtenida por Junco puede considerarse realmente un triunfo o si por el estilo contrario representa una derrota moral causada por la violencia y las mismas desigualdades sociales que rodean ese propio conflicto, ¿no? Como primer argumento tenemos el mundo representado en el cuento El Vencedor. Muestra cómo los conflictos sociales y las dinámicas de poder representadas en la misma sociedad también se manifiestan en la propia infancia. Esto más que nada nos habla sobre una simple pelea escolar reflejada en tensiones relacionadas con la misma competencia, que es el orgullo y la necesidad de demostrar superioridad ante las otras personas. Al respecto, Higgins nos habla y sostiene que la misma obra de César Vallejo suele presentar personajes que enfrentan de cierta manera situaciones de desigualdad y conflicto moral, mostrando cómo las mismas estructuras sociales influyen incluso en la experiencia más cotidiana con respecto al conflicto. Esta perspectiva se complementa con cómo lo señala Franco, quien explica que la literatura de Vallejo cuestiona constantemente los valores dominantes de la sociedad y evidencia la tensión entre el éxito social y la conciencia individual. En el relato, más que nada nos habla sobre la confrontación entre Junco y Cancio, que refleja cómo la presión por ganar transforma una pelea infantil en una demostración de fuerza ante los demás, donde la victoria se interpreta de muchas maneras, pero como prueba de superioridad. Sin embargo, esta victoria no genera verdaderamente satisfacción, que es lo que obtiene el protagonista, ¿no? Sino una sensación de incomodidad que pone en evidencia el conflicto moral que surge después del enfrentamiento. Por lo tanto, el cuento funciona como una historia crítica, que la idea tradicional es del triunfo, ¿no? Pero mostrando la victoria obtenida mediante la violencia, no necesariamente un verdadero logro. Como argumento 2, Antonio Cornejo Polar nos señala que la literatura latinoamericana revela tensiones propias de sociedad y en esta misma heterogéneas, donde la diferencia social genera incomprensión y discriminación entre los individuos. Esta estigmatización se revela en la forma de el conflicto mismo entre los niños, que adquiere un significado social más profundo de que un simple pelea escolar, sino que representa la presión de demostrar superioridad
ante las otras personas y transforma un enfrentamiento en un acto cargado de expectativas sociales. De esta misma manera, la aparente victoria de Junco no genera orgullo ni satisfacción, sino una sensación de incomodidad que evidencia más que nada cómo las dinámicas competentes que representa la sociedad influyen incluso en la infancia misma del niño. Así él cuando demuestra que los prejuicios y las expectativas sociales pueden transformarse en un acto cotidiano y en una experiencia manchada por el mismo. Bueno, como último argumento, el mundo representado en el cuento El Vencedor plantea una reflexión sobre las consecuencias morales de la violencia y la competencia misma, mostrando que el triunfo obtenido mediante la imposición física no necesariamente representa una victoria, sino que en este sentido Gianfranco sostiene que la literatura de César Vallejo explora constantemente la tensión entre las expectativas sociales y las consecuencias, bueno, en este caso la conciencia individual, evidenciando los conflictos internos que experimentan los personajes entre Junco y Cancio cuando intentan cumplir con los valores impuestos en la sociedad. En el relato la confrontación entre los personajes representa mucho que una simple pelea infantil aparenta la victoria de uno de los niños y que no se presenta mucho un tema de orgullo o celebración, sino como una experiencia que deja una sensación de incomodidad o reflexión sobre el verdadero significado del triunfo. De esta misma manera, el cuento propone una crítica a la cultura de la competencia, ¿no? Que es una idea de que la victoria consiste únicamente en derrotar al otro, sino a través de esta situación, Vallejo sugiere que el verdadero triunfo no se encuentra en la imposición de la fuerza, sino en la capacidad de reflexionar sobre las consecuencias humanas y en este caso nuestras propias acciones y el reconocimiento del otro como un igual. Muy buenas noches. Para esta ocasión tenemos una entrevista con, bueno, en este caso la compañera de estudiante de medicina María Fernanda, que en este caso nos dará algunos apuntes de cierta manera con su punto de vista con el cuento que estamos en investigación, el tema de El Vencedor, del escritor Mm. César Vallejo. Adelante. Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Álvarez, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Científica del Sur. Bueno, yo decidí estudiar esta carrera porque siempre me ha llamado mucho la atención o sea, poder ayudar a los demás y bueno, según mis conocimientos, poder brindarle una ayuda extra, en este caso a los diferentes pacientes y casos y poder darles una mejor calidad de vida. Qué bueno, María Fernanda. Espero que logres todas tus metas y en este caso, ¿no? Que culminemos la carrera de la mejor manera. Bueno, en este caso, Ujú, la primera pregunta es la siguiente. En la actualidad, ¿qué crees que es la competencia? Bueno, en este caso, la presión por ganar en nuestra misma ujú. sociedad, ¿no? Que nos pueden llevar a que las personas normalicen la violencia o el daño hacia otras personas, tal como se observa en el conflicto bien mencionado entre los niños del cuento del vencedor. Ujú. Sí, la verdad es que pienso que el tema que tocas es bastante importante y a considerar. O sea, yo en mi caso considero que en la sociedad actual la competencia y la presión por ganar pueden llevar a que algunas personas tiendan a normalizar conductas que afectan o dañan a los demás. Claro. En mi caso, como estudiante de medicina y bueno, después de tantos años de haber estudiado, he podido notar que el ambiente académico puede ser un tanto exigente y competitivo, ya que constantemente se evalúan las calificaciones, se comparan el desempeño y el nivel de conocimiento de cada uno, pues, ¿no? Y en algunos casos esta presión se podría decir que puede generar comparaciones excesivas, rivalidades o actitudes poco solidarias entre los compañeros por querer ser mejor. Perfecto. En este mismo caso, Ujú, desde tu perspectiva, obviamente estás estudiando, obviamente te preparas para ujú, ser una buena profesional. ¿Qué crees qué valores deberían de utilizarse para promover en estas instituciones educativas, ¿no? Que es la misma formación del mismo estudiante, que ellos compartan el verdadero triunfo, ¿no? No solo consiste de cierta manera en la derrota hacia los demás, sino en ujú. encontrar en actuar con respeto y empatía hacia los otros, ¿no? Que haya un tema más de convivencia. Claro, desde mi perspectiva como estudiante, yo pienso que todas las instituciones educativas deberían promover valores como, bueno, el respeto, la empatía, un poco más la solidaridad y, bueno, tal vez un mejor trabajo en equipo,
porque esos valores permiten que los estudiantes puedan comprender en sí qué puede ser el significado de un verdadero triunfo y que no consiste siempre en derrotar a los demás o querer ser mejor siempre, ¿no? Sino en poder crecer como personas y profesionales mientras también se construyen relaciones sanas con tu entorno. También entiendo que se debería buscar fomentar una educación basada en poder cooperar a los demás y en este caso apoyarse entre sí, pues, ¿no? Claro. Y ya, Creo que es lo más importante, ¿no? Llevar un equilibrio del toma de decisiones, de la vida misma, en este caso su formación de los chicos. Y bueno, muchas gracias por tu opinión, muchas gracias por tu tiempo. Pasos lejanos. Mi padre duerme. Su semblante augusto figura un apacible corazón. Esta hora tan dulce, si hay algo en él de amargo, seré yo. Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticias de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la oído Egipto. El restañante adiós. Esta hora tan cerca, si hay algo en el de lejos, seré yo. Y mi madre pasea ya en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, sin salida, tan amor. Hoy soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Y si hay algo quebrado en esta tarde, y que baja y que cruje, son dos viejos caminos blancos, curvos. Por eso va mi corazón a pie. En conclusión, el cuento El Vencedor permite comprender cómo una situación aparentemente simple, como una pelea entre niños, puede desencadenar o de cierta manera refleja los conflictos sociales más profundos, que son la relación entre la competencia, el poder y la presión, por demostrar superioridad ante los demás. A lo largo de este análisis se ha evidenciado que el relato muestra cómo los conflictos sociales también se manifiestan en la infancia, en los prejuicios y las expectativas mismas de la sociedad. ¿Ok? En este caso influye de manera que se interpreta la victoria y cómo esas dinámicas generan en conflictos moral y que se resulta el vencedor, ¿no? De esta manera, el cuento cuestiona la idea tradicional del triunfo basado en la disposición o la derrota de la otra persona, mostrando que la aparente victoria no siempre produce orgullo o satisfacción, sino una reflexión sobre el verdadero sentido del enfrentamiento. Finalmente, este análisis para mí nos invita mucho a la reflexión sobre la importancia de promover los valores como el respeto, la empatía y la comprensión hacia los demás. Entender que el verdadero triunfo no consiste en vencer a otra persona o ganar un conflicto, sino más que nada actuar con conciencia y humanidad dentro de la sociedad. Gracias.